Para comenzar, te invito a que realices dos actividades que no tienen valor cuantitativo. Una es la actividad diagnóstica. Esta nos permite darnos cuenta qué es lo que sabes respecto a la comunicación y respecto al temario que te he comentado. Y la segunda actividad es la importancia de que podamos crear comunidad, que te conozca, que sepa quién eres, qué haces y algunos de los intereses relevantes, y que además también sea posible que conozcas a los demás integrantes del grupo. Entonces, no tienen valor, pero son vitales en el sentido cualitativo. Vamos a comenzar entonces con el tema 1, unidad, proceso de comunicación. Lo que vamos a ver aquí es lo relacionado al modelo de comunicación. Y para comenzar, quise abrir esta explicación con dos citas, una del filósofo francés Jean-Paul Sartre, que dice: desconfío de la incomunicabilidad, es la fuente de toda violencia. Y aquí me gustaría que tomes un momento para reflexionar y pensar qué es lo que te ha sucedido en tu entorno de vida, no solamente laboral, sino en general, que ha impedido que tengas una relación sana o asertiva con los demás, por no poder decir bien un mensaje o no poder expresar de la mejor manera, y cómo esto al final también termina representando una forma de violencia. Y luego Joan Costa, que es un español experto en comunicación, él dice: la comunicación es acción y la acción es comunicación. Y esto me lleva a decirte que lo que digo debe traducirse también en el acto, es decir, debe de haber sinergia, debe de estar abrazado mi mensaje con lo que hago. No puedo ir diciendo, por ejemplo, que soy puntual y siempre llegar tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el mensaje que estoy enviando es otro, y el que se queda es el que se demuestra en la acción. Entonces, son dos aspectos que me interesa que consideres, que los tengas claros y que además reflexiones sobre ellos. La pregunta que detonaría este tema es: ¿qué es para ti comunicarte? Sé que a partir de la actividad diagnóstica seguramente ya te formaste una intención o una línea, y entonces sin duda sé que estás pensando en expresar, decir lo que pienso, lo que siento, lo que observo, pero sin duda la comunicación es más compleja. Tendríamos que darnos cuenta que la comunicación está determinada por ciertos factores. Por ejemplo, el lenguaje, que es universal y que permite la expresión cotidiana, constante con los demás. Es decir, me gusta poner mucho este ejemplo. Todos los seres humanos tenemos lenguaje y nos comunicamos a partir de ellos. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo no hablo chino, pero voy a China, claro que a través del lenguaje podré comunicarme. Por ejemplo, a través de las señas, a través de la mirada o a través del sonido. El arte, por ejemplo, la danza, la música, son formas de lenguaje que hacen que 2, 3 o más personas puedan reconocer ciertos mensajes. Por ejemplo, si yo acudo a este lugar común que dicen que el amor comienza con la mirada, bueno, puede ser posible, ¿no? Pero también es importante reconocer que las personas que carecen de este sentido también pueden comunicarse, por ejemplo, oliendo a través de las señas, etcétera, ¿no? Hay formas, el lenguaje es universal, no existe ningún ser humano que no se comunica a través del lenguaje. Después tengo la lengua. La lengua es el código que se habla desde lo particular, es decir, el español, por ejemplo, es una lengua como el otomí o el inglés. Es decir, necesito un código, necesito saber en qué código es el que existe para que yo pueda articular ese mensaje. De manera que si yo voy a China y no hablo chino, no podré comunicarme desde la lengua, pero sí desde el lenguaje. La lengua también vive un proceso cultural y social, es decir, les ha pasado que hay palabras que dicen en cierto contexto que es festivo y que en otro contexto puede representar un insulto. Bueno, eso tiene que ver con que mi contexto me determina, mi sociedad me determina. Habría que decir también
que la lengua es dinámica, es decir, ha vivido un proceso de transformación constante. Un claro ejemplo son los neologismos o las palabras que se han incorporado a nuestra lengua a raíz, por ejemplo, de la tecnología. Hablar de computadora o hablar de teléfono móvil son palabras que quizá antes no utilizábamos porque no teníamos esos medios. Y finalmente el habla es la expresión individual de mi lengua, es la forma en la que Miriam se manifiesta como cualquiera de ustedes, es decir, la forma en la que mi lengua se hace concreta. ¿Por qué me interesa que tengamos claro todo esto? Porque no nos comunicamos de una sola forma, es decir, no nada más mandamos un mensaje solamente de la forma oral. Y esto me lleva a asociar uno de las bases más importantes, que después en el tema 3 reiteraremos. Nos podemos comunicar verbalmente, es decir, a través de la oralidad o a través de la escritura. Para ello, como les había dicho, necesito códigos, pero también me puedo comunicar desde lo no verbal. Es decir, si un buen ejemplo sería, ¿recuerdan cuando de pronto vas a hacer algo o eras niño y ibas a hacer algo y entonces tu mamá volteaba y se te quedaba viendo con unos ojos muy firmes? Bueno, eso es comunicación no verbal. O cuando, por ejemplo, alguien viene y entonces tú pones las manos así porque no quieres acercarte o no quieres que te toque. No estás diciendo no me toques o no estás diciendo no quiero hablar contigo, simplemente no lo estás diciendo con la palabra, pero lo estás diciendo con la expresión. Y aquí les quiero decir que es fundamental entender que la comunicación no verbal es mucho más impactante que la comunicación verbal. Entonces es algo que debemos considerar y notaremos en el tema 3. Bueno, nuestro modelo de la comunicación, siempre habrá un emisor, una persona que tenga una intención de decir algo, habrá un mensaje y habrá un receptor. Sin embargo, ambas partes, es decir, el emisor y el receptor, deben compartir un código. Un código como cuando comúnmente decimos hablar el mismo idioma, pero también un referente y un contexto. Muchas veces pasa que la comunicación se deforma porque no tenemos el referente, porque no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, una persona está hablando de algo y la otra persona está entendiendo otro. Algo fundamental es que el emisor en el proceso de la comunicación terminará en algún momento de ser emisor para que el receptor se convierta en el nuevo emisor. Es decir, esto va a permitir la fluidez de la comunicación y también es algo que debemos considerar. Y todo este mensaje pasará por un canal. Puede ser escrito, o puede ser oral, o puede ser el teléfono, o puede ser la computadora, ¿no? Todos estos elementos deben de funcionar para que podamos decir que la comunicación está llegando, es decir, que el mensaje se está dando. Con uno de estos que falle, la comunicación se va a interrumpir. Esto es un elemento fundamental para considerar. Bueno, y una vez que tenemos este resumen respecto al tema 3, que podrás profundizar y saber mucho más en el contenido, te recuerdo que para el cierre de la unidad 1 es muy importante que realices la actividad 3, modelo de la comunicación, y la actividad 4, la evaluación de la unidad 1. Si tuvieras alguna duda durante el desarrollo de estas actividades, es muy importante que me lo hagas saber. ¿Qué quiere decir esto? Que si la actividad cierra a la medianoche y tú me escribes a las 11:50, difícilmente podré darte una respuesta oportuna. Te pido por favor que si hay dudas, revises y verifiques antes, horas antes, mediodía antes de que cierre la actividad. Te invito a que la desarrolles y recuerda que para poder aprobar este curso es fundamental que tengas un resultado cuantitativo.